Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué placer, qué gusto siempre saludarles en este espacio que ya se ha vuelto un espacio bastante personal para el público habitual que siempre está con nosotros, pero también de manera muy especial el público para la cual o por el cual ha sido hecho este programa. Así que es una gran bendición poder saludarles a ustedes en este espacio Libres en Cristo. Hoy, a diferencia de otros programas, no estoy solo. Hoy me acompaña, como siempre, el ministro Wilmar Benavides y, por supuesto, hoy con otro invitado que ya es parte de esta casa. Está un poquito desaparecido, pero bueno, sabemos que las ocupaciones también juegan allí de las suyas, pero también está con nosotros don Ciro Quintero, que está también con nosotros. A ellos dos les doy la bienvenida para que se sientan cómodos, aunque yo estoy aquí haciendo de presentador, pero ellos son los conductores del programa y hoy vamos a tener seguramente una temática que va a ser de gran bendición. Así que, ministro, bienvenido en primera línea. Muchas gracias, mi querido Maurice, queridos amigos, oyentes. En esta hora en particular agradecemos por la vida, los cuidados de Dios y el poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios en Libres en Cristo. Y también vamos a tocar un tema bastante importante. Nos sentimos felices. Hermano Ciro, gracias por su compañía. Que Dios bendiga grandemente a quienes nos escuchan en esta hora y participan de su programa. Así es. Mi querido don Ciro, qué bueno verlo. Siempre es un gusto poder saludarle, así que siéntase bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar en este espacio y poder compartir ese mensaje de salvación, de esperanza en Cristo Jesús. Así es. Bueno, ministro, ¿de qué vamos a conversar hoy? Hoy sé que hay un tema importante, interesante, pero me gustaría que usted lo presentara. Es un tema que en mi criterio deberían existir más temas en los programas de radio con respecto a esta temática que vamos a traer hoy. Así que cuéntenos un poquito de qué vamos a conversar hoy aquí en el programa. Claro que sí, es que hay muchas cosas que de pronto nos preocupan. Una de ellas es qué va a suceder con nosotros, cuál es nuestra esperanza. Entonces, hoy vamos a hablar del segundo advenimiento de Jesucristo, ¿sí? El anhelo de nuestro corazón y la gran promesa que se nos ha dado con algunas particularidades. Por ejemplo, vamos a hablar sobre esa promesa del regreso de Jesucristo, cómo será y demás. Entonces, ese es el tema para hoy. El segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí está, hermano Ciro, hermano Maurice, estaremos junto con los oyentes muy atentos, aprendiendo con mucho ahínco a partir del estudio de la palabra de Dios sobre la segunda venida de Jesucristo. Así es, ministro. Yo, al hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo, hay algunos textos que vienen a mi mente. Por ejemplo, Apocalipsis 22-21. Este texto que es significativo para lo que vamos a conversar hoy. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea según su obra. Este es el texto central de lo que vamos a hablar hoy. La segunda venida del Señor Jesucristo, pero hablemos un poquito en esta entrada de cómo será esa segunda venida, porque de pronto hay gente que nos está escuchando por primera vez y dice, bueno, ok, vendrá el Señor Jesús, pero ¿qué tengo yo que hacer para estar en el bando de los buenos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque ahí dice el texto que
mi galardón conmigo. Es decir, él trae un premio en las manos. Porque dice mi galardón conmigo. Vengo pronto y vengo con un regalo, vengo con un galardón. ¿Ok? Para recompensar a cada uno sea según su obra. Entonces, adentrémonos en primera línea en este contexto que tal vez muchos no puedan entender. Pero ¿qué es ese galardón que el Señor trae en sus manos, ministro? Bueno, se entiende que nosotros como seres humanos entramos en una vida de pecado. En algún momento lo comentamos al principio de nuestras emisiones. Hablábamos sobre cómo el ser humano ha venido cayendo, ¿no? Y que Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Ese Hijo unigénito, Jesucristo, pues murió por nuestros pecados. Entonces ese galardón en esencia es: yo merezco morir, Jesucristo murió por mí, yo debo formar parte de su pueblo, llevar su carácter, tener su esencia, y entonces es así como yo puedo hallar gracia ante los ojos de Dios. Y Jesucristo, quien intercede por mí y ha prometido volver, Él mismo se va a encargar de determinar si mi galardón va a ser el que inicialmente por ser pecador merecía, o si Él en su parte de defensor, abogado, toma la determinación de que he hallado gracia, ¿cierto? Y entonces el galardón que recibiré es contrario a eso. En vez de ser condenado por mis malas acciones, he sido perdonado, absuelto, y voy a ser recompensado por vivir conforme a la voluntad de Dios. Oiga, este es un tema bastante crucial. Don Ciro, ¿usted qué opina de esto? A ver, a mí me llama mucho la atención de que estamos hablando de la segunda venida, ¿cierto? O sea, ya vino por primera vez. El Señor tiene un pueblo especial que le dio todas las señales, las indicaciones, las profecías, los tiempos. Y fuera de eso, no le reconocieron. En San Juan, en el capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le reconocieron. Es tremendo, ¿no? O sea, el Señor deja también las señales, deja los tiempos, deja todo plasmado en su palabra para que nosotros estemos prevenidos. Pero fuera de eso nos advierte que van a haber tropiezos, y que van a venir falsos profetas y que van a engañarnos. Y eso es lo que queremos hoy, que como fortalecer, ¿no? Que no nos dejemos engañar y que estemos apercibidos de que el Señor nos dejó las señales, nos dejó una ruta, y confiar en ella. Usted decía algo interesante, don Ciro, que el Señor, dice la palabra del Señor que Él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y eso inevitablemente me lleva, don Ciro y pastor, me llevan al Génesis, porque yo recuerdo que cuando yo comencé a leer la Biblia me llamó mucho la atención un hecho, y es que al inicio de la Biblia, ustedes conocen, bueno, los que están de pronto por primera vez escuchando, hay un relato en la Biblia que yo lo llamo el primer relato dramático, digamos, de tensión, así, que fue el diluvio, ¿no? El Señor decidió poner fin a la humanidad en ese momento porque estaban corruptos. Sin embargo, me llama la atención porque cuando Noé comenzó a predicar, él comenzó a predicar, pero la gente no hizo caso. O sea, la gente no hizo caso. Pero me llama la atención, y ese hecho me llamó la atención desde el principio. De hecho, cuando no era dentista, me llamaba la atención acerca de cómo los animales sí hacían caso. Entonces, usted me acaba de recordar eso, y la verdad es que es muy cierto lo que dice la Biblia. Pero bueno, antes de seguir adentrándonos en el tema, no podemos dejar por fuera una oración para arrancar este tema tan importante, porque vamos a arrancar a hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que yo voy a pedirle a don Ciro que tenga la bondad y nos dirija en oración para que tengamos la bendición de Dios en este programa. Sí, Señor, con mucho gusto. Padre eterno y bondadoso, tú nos has permitido reunirnos en este momento y abrir tu palabra. Estamos pidiendo tu dirección, tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor, para que nos enseñe, nos muestre, y que estemos convencidos, que tengamos la fe y la seguridad de esa promesa de tu regreso, Señor. Amén. Queremos colocar a cada amigo donde se encuentre,
a cada amiga. Tú lo conoces, Señor, que al escuchar este mensaje sienta esa necesidad, tenga la seguridad de que es una promesa fiel y verdadera que tú vas a cumplir para el mundo entero. Amén. Señor, prepáranos para ese momento, para que estemos firmes, que nada nos haga desistir. Amén. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero cuando tú estás delante de nosotros, la batalla tú la haces, Señor. Bendice a cada oyente, Señor. Te lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Bueno, ya tenemos entonces la dirección de nuestro Padre Celestial y en primer lugar, Pastor Wilmar, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la promesa del regreso de Jesús? Bueno, hay que entender que es, digámoslo así, al hablar del regreso de Jesucristo, entendemos que nuestra fe no termina solamente con esto, sino que esperamos un futuro glorioso. Esa es la promesa, ¿no? Y entonces la palabra de Dios nos menciona allí en la Biblia acerca de la promesa del regreso de Jesucristo, algo muy especial, lo cual encontramos en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, texto que es muy conocido por cada una de las personas que quizás nos están oyendo en esta hora. Dice la palabra de Dios lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, dice aquí la versión Reina Valera 1995, y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces es una promesa maravillosa donde Jesucristo habla con el propósito de decirle a sus discípulos y a sus seguidores: miren, no se preocupen, no se angustien, porque yo voy a regresar, yo me voy, tengo que ir. Y si me voy, dice, regresaré después de tener ese lugar preparado especialmente, regresaré y os tomaré. O sea, donde yo estoy, ustedes también van a estar. Entonces es una promesa maravillosa, es una promesa directa que Jesucristo dio en su momento a los apóstoles y que hasta el día de hoy se extiende a cada uno de los radioescuchas en esta hora, porque si tú me estás oyendo en esta hora es porque has abierto tu corazón a Dios y Dios quiere obrar en ti y quiere regalarte esa promesa. Pero ¿quiénes son los que pueden optar a esto? Porque él dice, en lo que usted comentaba aquí hace rato, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y quiénes son esos que pueden estar donde él puede estar, donde él va a estar, ministro? Bueno, hay algo muy especial, no sé si de pronto Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, allí pues el hermano Ciro, no sé si lo tiene, puede leer. Allí mismo nos va a decir quiénes son las personas que van a participar de esta linda promesa. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1, los versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibido en una nube, la cual los ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Tremendo. Entonces dice, lo verán, ¿cierto? O sea, esas mismas personas, nosotros en esencia, cada uno de los hijos de Dios, quienes nos aferramos a esta bendita promesa, tenemos esa esperanza, ¿no? Y los ángeles se encargan de confirmar, ¿cierto? Que Jesucristo pues nos da esa promesa
y que al ser llevado al cielo no solamente iría para quedarse, sino también, por supuesto, Él vendría otra vez, ¿no? Así es. Bueno, y avanzando en el programa de hoy, don Ciro, yo hoy estoy preguntón, ¿no? Pero esta pregunta... Para variar, ¿no? Estoy como, bueno, Gabriel, ¿no? Pero don Ciro, ¿hay alguna señal en la Biblia que mencione la venida de Jesús? Hay textos bíblicos que nos digan cuáles son las señales para el regreso de Jesús, para que aquellas personas que están escuchando de pronto por primera vez pues puedan estar claras de que no es un invento nuestro, de que no estamos aquí inventando esto, sino que está en la Biblia. ¿Hay algunos textos que usted nos pueda complementar en la jornada de hoy, mi querido don Ciro? Bueno, me llama la atención lo del texto anterior, algo que el Señor nos advierte, dice, no se turben vuestros corazones. ¿Qué nos puede hacer turbar? El tiempo, que no hay señales. Y había una inquietud y una necesidad en los apóstoles cuando estaban en el Monte de los Olivos con el Señor. Ellos se sentaron y le hicieron la misma pregunta. Sí, en Mateo capítulo 24, del versículo 3 en adelante, ellos le hacen una pregunta al Señor y le dice, Señor, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces hay una necesidad, ¿no? En el ser humano, en cada uno de nosotros hay una necesidad de una respuesta, ¿cierto? Y los apóstoles sentían y querían que Jesús les diera ¿qué? Unas señales, porque ellos mismos dicen, ¿qué señales hay de tu venida y del fin de este siglo? O sea, hay dos aspectos acá y dos acontecimientos. Uno, ¿qué? La venida del Señor, ahí dicen. Y lo otro, ¿el fin de qué? Del siglo, o sea, el fin de las cosas. Entonces, ellos necesitaban y querían tener que, como esa certeza, esa seguridad. Y el Señor mismo ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando estábamos en el capítulo 1, el versículo 8, dice, a ustedes no les compete las sazones ni los tiempos, sino tiene que divulgar las cosas que yo les enseño. O sea, hay algo que nosotros debemos comprender, que ellos nos están transmitiendo un mensaje especial, en los cuales dice, ahí en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Entonces, ellos querían escuchar, y el Señor les dijo, mire, va a suceder estas cosas, pero esto solo es ¿qué? El inicio. Sí, el inicio. Si nosotros nos ponemos a analizar, todas estas señales son señales como globales. En todas partes hay guerras, hay terremotos, hay pestes, hay circunstancias. Pero si nosotros miramos del 9 en adelante, son señales personales. ¿Sí? Y eso los invito a cada uno para que escudriñen y digan, oiga, mire, ¿por qué se van a levantar contra nosotros? ¿Por qué nos van a perseguir? ¿Cierto? Ahí en el 9 dice, van a ser perseguidos por causa de ¿qué? Del nombre del Señor. Entonces es bueno comprender tanto las señales que globales como también las personales. Personales, sí. Entonces, o sea, ¿usted lo van a qué? O sea, lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque usted es diferente al mundo. Porque usted piensa y tiene el criterio ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Y qué dice el 14? El versículo 14, sí, también. Y algo esencial, ¿no? Que los apóstoles tienen que comprender, y era la misión que se les había establecido a ellos, ¿sí? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, es clave este texto para comprender la misión que el Señor nos ha encomendado. O sea, es una misión personal. Cada uno tenemos que comprender que somos un eslabón en esa cadena que el Señor necesita para poder cumplir con esta misión. ¿Sí? Así es. Entonces, debemos tomar en cuenta, queridos PPLs que están allí escuchando y queridos amigos que siempre son público habitual de nuestras estaciones, debemos tomar en cuenta que el regreso del Señor Jesús no es un rumor.
es una certeza. Amén. Bueno, pero que es una certeza que nosotros estamos hablando y que la Biblia es clara. Y el hermano Ciro hablaba y hacía referencia ahora, hace unos instantes, acerca de los rumores de guerra. Ahora mismo hay situaciones muy complejas en el mundo. Ucrania, una situación que se ha presentado en el Caribe. Así que hay muchos rumores. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice: se levantará nación contra nación, habrá hambre, habrá peste, habrá terremotos, todo esto ocurrirá en diferentes lugares, pero hay un acontecimiento especial que marca la venida del Señor Jesús. Y yo quiero hacer referencia a ese acontecimiento. Cuando la Biblia dice que se predicará este evangelio a todo el mundo, a toda tribu, a toda raza, a toda nación, a toda lengua, entonces dice la Biblia que vendrá el fin. El fin. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque usted ve por ahí a los hermanos católicos predicando, usted ve a los testigos de Jehová predicando, usted ve a los hermanos evangélicos predicando, y todo el mundo anda predicando. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué el Señor Jesús no ha venido? Pero hay algo interesante. Bueno, es mi visión, ¿no? Acuérdense que yo soy un punto en el universo acá. Sí. Pero es mi visión, ¿no? ¿Por qué yo pienso que el Señor Jesús no ha venido? Fíjese, nótese algo importante. Dice este evangelio. Es decir, este evangelio que tiene una verdad profética y una verdad bíblica. Alguien me preguntó el otro día, y yo les remito las preguntas, ¿no? Alguien me preguntó el otro día, don Ciro, me decían: bueno, pero usted es adventista y usted va a decir que su iglesia es la iglesia verdadera. Y entonces yo le respondí, yo le dije: venga, mire, si usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera, vaya a Éxodo 20 y revise todo lo que dice Éxodo 20, el capítulo, y vea y busque una iglesia que guarde esos mandamientos que están ahí al pie de la letra, sin cambiarle nada, tal cual, al pie de la letra. Y busque una iglesia. Porque en mi momento yo me hacía esa pregunta, le decía yo a esa persona, me hacía esa pregunta, y yo busqué en Éxodo 20 porque alguien se me acercó y me dijo: ¿usted quiere saber cuál es la iglesia verdadera? Busque Éxodo 20. Esa es la iglesia, la iglesia remanente. Y busqué Éxodo 20 y empecé a buscar de iglesia en iglesia cuál era la iglesia que guardaba esos mandamientos y que tenía la fe de Jesús, según dice la Biblia. Y esa búsqueda me llevó a esta iglesia adventista. Amén. Amén. Entonces, yo puedo decir que esta iglesia es la iglesia de la profecía bíblica, la iglesia del remanente, la iglesia que espera el advenimiento de Jesús. Por eso nos llamamos adventistas, porque esperamos el regreso del Señor Jesús. Ahora bien, no hace falta mirar muy lejos, ministro, porque hoy, bueno, vemos en las noticias los conflictos que hay, bueno, tantas situaciones, epidemias globales, terremotos, huracanes. Ayer mismo veía en las noticias que se había sacudido por aquí en la Mesa de los Santos, como siempre, que ya es costumbre. Ya uno acá, la tierra se mueve y uno dice: ay, no pasa nada. Pero llegará un momento en que sí va a pasar, ¿cierto, ministro? ¿Cierto, hermano Ciro? Llegará un momento en que el acontecimiento ocurrirá. Entonces, pastor, ¿cómo ocurrirá ese evento? ¿Cómo regresará Jesús? Bueno, hay algo que quiero acotar antes de, y es que, bueno, hace poco hablaba con Carlos, una persona, la frontera de Perú con Colombia. Ha habido una polémica por la cuestión de una disputa territorial en el caso de Santa Rosa, y las redes sociales muestran mucha cosa, muestran cómo llega el ejército peruano, muestran cómo llega el ejército colombiano. Y hablando con Carlos me decía: Wilmar, esos son rumores. Mire, pastor, yo le voy a mencionar algo. Si uno se pusiera a creerle todo lo que dicen las redes sociales, uno estaría mal. Sin embargo, la Biblia sí dice que hay rumores de guerra. Entonces han habido muchos rumores, y sumado a esos rumores también encontramos unas características muy particulares que están en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, si la memoria no me falla. Y entonces dice la palabra de Dios: también sabes que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, menciona el apóstol Pablo. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores. Y además dice aquí dice amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. A esos evítalos. Entonces hay que ver si la humanidad está en tal decaimiento moral que llega a tener esas características. Hoy en día los hijos son irrespetuosos. Hoy en día hay falta de dominio propio en la humanidad. Somos vencidos por las pasiones. ¿Somos acaso amadores de los deleites antes que de Dios? Y es una lucha de verdad, porque hoy en día la gente tiene mucho a Dios en la boca, Dios mío, pero a la hora de la verdad, cuando tú vas y analizas, te das cuenta que hay muchas cosas que nos atraen, inclusive más que Dios. Hoy en día la gente no está buscando sinceramente a Dios, sino más bien es como una deuda que tenemos con Dios o una clase de requisitos que queremos cumplir para salvarnos, ¿no? Y como ha dicho hermano Maurice, no vamos a la verdad bíblica. Hay mucha gente, mire, yo paso por una iglesia cerca de donde vivo y me asombra la cantidad de personas, inclusive en la zona vehicular en ocasiones se ocupa, porque el templo de dicho lugar se llena tanto de tantos creyentes, pero son personas que quizás familiares les han hablado sobre la verdad del sábado, de los mandamientos y de muchas otras cosas más, pero que se rehúsan a pesar de creer y amar al mismo Dios, se rehúsan. Entonces, 2 de Timoteo 3, 1 al 5 me deja claro de que hay unas características adicionales que me muestran sobre la situación del regreso de Jesucristo. Y bueno, yendo ya a las señales, pues hay varias, ¿sí? En esas señales de cómo vendrá Jesús, pues Mateo 24, 30 y 31, ya el hermano Ciro había leído de Mateo 24 los primeros versículos. Yo voy a leer el versículo 30 y 31. Ahí nos dice cómo es o cómo va a suceder, cómo será la venida de Jesucristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, esto refiriéndose a Jesucristo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, bien interesante. Primero, la venida de Jesucristo va a ser en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y entonces va a decirle a sus ángeles: mire, estos son mis escogidos, estos han sido los que me han obedecido, los que han querido someterse a mi voluntad, y estos son los que se debe recoger de todas las partes del mundo, ¿no? Hay algo allí que quiero preguntar. En el texto bíblico, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16-17, se está describiendo allí cómo los que murieron en Cristo resucitarían primero, y luego los que estaban vivos serían arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que resucitaron en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces me surge una pregunta que de pronto puede ser una pregunta muy factible y aceptable, porque sé que hay oyentes que están de pronto por primera vez escuchando o que están conociendo apenas. ¿Qué tengo que hacer yo, pastor y hermano Ciro, para ser uno de esos que resucitarán primero si no estoy vivo cuando el Señor Jesús venga? ¿Qué debo hacer para ser uno de esos muertos en Cristo que van a resucitar primero? ¿Cuál es la condición para resucitar primero? Es una pregunta bastante válida, ¿no? Para aquellas personas que de pronto están escuchando por primera vez, hermano Ciro. Es una pregunta que alguna vez nosotros todos tuvimos cuando no conocíamos el Evangelio.
cuando no conocíamos y no escudriñábamos la palabra, ¿no? Pero quisiera que sentáramos algo, y es el sentir de Dios y el sentir de nosotros, ¿no? El sentir de Dios estaba plasmado en 2 de Pedro capítulo 3, dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos que procedamos al arrepentimiento y ninguno perezca. Para que todos que procedamos al arrepentimiento, ese es el sentir de Dios. El sentir de Dios es que quiere salvar a todos, quiere restituirlos a todos, quiere vivir con nosotros por la eternidad. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Cuando escuchamos, cuando nos advierten, cuando nos invitan, cuando nos muestran, ¿cierto? Tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo para que Él tome nuestra voluntad, tome nuestras vidas y nos dé el valor de tomar decisiones para la vida eterna. Nos dé el valor, ¿sí? Así es. Entonces es necesario comprender eso, porque el enemigo está en la dinámica. El enemigo es enemigo y él coloca en la mente esas preguntas, esas inquietudes, ¿cierto? Y plasma en la ciencia, plasma en los seres humanos esas inquietudes. Nosotros vemos ese tomideme entre la ciencia y la religión, ¿no? Entonces, y ellos se preguntan, ¿por qué no ha venido el Señor? Entonces nosotros podemos contestar, ¿por qué? Porque es que Dios es paciente y está esperando que cada una de las personas comprenda y entienda esa invitación que el Señor hace a arrepentirse, a aceptarlo y a vivir con Él por la eternidad. Es una invitación de Dios, ¿sí? Entonces, hablando sobre segunda de Tesalonicenses o primera de Tesalonicenses 4, me gusta desde el 13, que leamos desde el 13 y comprendamos, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor dice? Exacto. Respecto a esa circunstancia y esa pregunta, ¿sí? Porque dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los que no tienen esperanza. Dos cosas, ¿cierto? Primero habla de quiénes, de los que duermen, ¿cierto? No está diciendo de los que mueren, sino los que están durmiendo esperando que el llamado del Señor. Sí, Señor. Sí, ahí hay unas personas especiales. Y lo otro es que hay una esperanza. Entonces hay una diferencia y eso se nota en el transcurrir y en el día a día de las personas. Cuando hay esperanza sabemos que hay circunstancias que van a venir, pero que el Señor nos va a librar, nos va a fortalecer, nos va a dar el gozo, nos va a dar las pautas para salir victoriosos en esas circunstancias. Y dentro de esa está aquellos que duermen. O sea, en nosotros hay una esperanza que aquellos que duermen van a ser llamados. Ahí dice, ¿no? Vamos a seguir para la respuesta del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, procederemos a los que están durmiendo. No, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Es algo que el Señor deja para que nosotros tengamos bien en cuenta y para que tengamos esa seguridad, esa certeza de la resurrección. ¿Sí? El Señor resucitó ¿para qué? Para darnos a nosotros la esperanza y la seguridad, que a pesar de que vayamos a la tumba, a lo que vayamos al descanso, estamos durmiendo para escuchar su voz viniendo. Será aunque un clamor que dice que con trompeta de mando y con voz de arcángel. O sea, nosotros no alcanzamos a dimensionar eso, porque, o sea, cuando escuchamos una música estruendosa nos incomoda. Pero lo que está diciendo el Señor es que cuando Él venga, toda la humanidad va a escuchar. Se va a enterar todo el mundo. Toda la humanidad va a comprender quién viene. ¿Por qué? Porque Él lo dejó escrito. Es que es algo que está escrito. O sea, yo no le puedo decir a la gente, mira, está sucediendo esto. No, es que el Señor lo dejó escrito y va a suceder de esa manera. Entonces, cuando Él venga, ¿con qué? Con su voz levantará a quienes, a los que están durmiendo. ¿Sí? Entonces, eso es una parte que el Señor ha dejado claro.
en muchas partes dice que no, que ya los que se murieron están en el cielo o están en el infierno. Entonces eso es un engaño, ¿sí? Porque el Señor en ninguna parte dice que el que muere una vez va directo al cielo o el que muere va directo al infierno y tiene su paga. No, el Señor dice que va al descanso, ¿sí? Van al descanso y van a resucitar primero los muertos en Cristo y después resucitarán los impíos, dice el Señor. O sea que pudiéramos decir que a raíz o resumiendo todo este asunto, al cielo van, porque es una esperanza, ¿no? Es una esperanza. Cuando hablamos de Juan 3:16, hablamos de que ese texto tiene una, digamos que tiene, además de una promesa y de una esperanza, tiene un requisito. Y el requisito es que yo debo creer para que la venida del Señor Jesús sea una realidad para mí, ¿no? Aunque sea tangible, aunque va a ser una realidad, para mí de pronto no lo va a ser. Y me voy a dar cuenta cuando abra los ojos y, oiga, era verdad lo que decía Ciro, lo que decía el pastor Wilmer allá en el programa aquel Libres en Cristo, era verdad. Y en ese momento es que me voy a dar cuenta y porque no creí en el momento. Ahora bien, para los que murieron en la esperanza de la resurrección en Cristo, para aquellas personas que aún están vivas, que ya están en el ocaso de sus vidas, o para el jovencito que está apenas comenzando a vivir, pero especialmente para los PPL que están allí en este preciso instante escuchando, ¿hay alguna esperanza de una buena aventura en todas estas promesas que el Señor nos ha dado? ¿Qué significa esa esperanza del advenimiento para nosotros hoy en día, como seres humanos? Yo, por ejemplo, puedo decir, don Ciro, y puedo decir, pastor, que uno pudiera estar cansado de este mundo, ¿no? De estas situaciones de este mundo. Todos los días una cosa nueva, que pasó esto, que pasó lo otro, que se aumenta esto, que la comida, que son tantas expresiones, pero no llegamos al grado de vivir lo que vivió el apóstol Pablo, que vivió tantas situaciones, pero aún así nosotros podemos recibir una esperanza bienaventurada. Hablemos un poquito de qué significa eso para nosotros hoy. Bueno, hay algo muy especial. Hace poco visitábamos a las chicas de la cárcel de mujeres y una de ellas, una interna, lanzó la siguiente pregunta: pastor, ¿qué pasa conmigo? Yo estoy pagando un homicidio, llevo 9 años. O sea, respecto al perdón, respecto a la vida eterna, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Esa era la pregunta, ella la planteaba de esa forma. Y muy válida. Y yo decía, bueno, vamos a hablar. Y nos fuimos aparte, nos sentamos a hablar. Ella decía, mira, yo dejé a mi esposo, me fui a vivir con otra persona, luego volví con mi esposo. Él ahora, después de ser una persona tan entregada, tan juiciosa, con tantas cualidades, ahora se ha entregado a los vicios, a la perdición. Y yo he querido buscar a Dios, pero ¿hay esperanza para mí? Entonces, pues allí hablando con ella llegaba a la conclusión de que definitivamente Dios le puede perdonar. Y quizás cada uno de los PPLs o cada una de las personas que nos está escuchando desde su casa o desde el carro, de cualquier lugar, desde cualquier celda, ¿sí? Están ahí escuchando y se preguntan, bueno, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Jesucristo? En esencia es brindarnos la esperanza bienaventurada de que todo lo que hemos vivido en este mundo tendrá una consecuencia a partir de lo que nosotros creamos. Si yo creo en Jesucristo, hago las obras de Jesucristo. ¿Cuáles obras? Las que el Padre le envió a hacer mientras estuvo en la tierra, siendo obediente, siendo fiel, apegándose a la palabra y viviendo conforme a la voluntad, ¿no? Entonces, por eso Jesús inspira al apóstol Juan a escribir en Apocalipsis 21-22 lo que tenemos como texto central, ¿no? He aquí yo vengo pronto. Ese pronto es, y me hace recordar en algún momento cuando estuve con mi familia, compartía mucho en mi niñez.
había una tía y hay una tía que aprecio mucho y entonces mandábamos a preguntar si ella iba a venir en diciembre, porque ella vivía en la capital y entonces, tía, nos va a visitar, y entonces ella decía, sí, pronto voy a ir. Pronto voy a ir significa que pronto puede ser en una semana, pronto puede ser en un mes. Y el pronto de ella, pues para los que sabíamos la fecha, era en diciembre. Nadie sabe la fecha del regreso de Jesucristo, eso quiero acuñarlo, el mismo Mateo 24 lo dice, nadie sabe, nadie. Absolutamente, el que le diga a usted Jesucristo va a venir en el 2031 es un mentiroso, porque nadie sabe la fecha cuando tú estudias a profundidad Mateo 24. Sin embargo, Apocalipsis 22, allí el apóstol, inspirado por Dios, escribe, he aquí vengo pronto, dice Jesucristo, y mi galardón conmigo. Entonces ahí es la recompensa que Jesucristo nos quiere dar, es vida eterna. Por eso añoramos el pronto regreso de Jesucristo. Por eso nosotros como iglesia nos hacemos llamar iglesia adventista, porque esperamos el advenimiento de Jesucristo. Y entonces dice allí que aparte de que viene pronto y el galardón viene con él, dice para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces nuestras acciones en cierta medida tienen consecuencias. Jesús intercede por nosotros. Dios el Padre nos quiere salvar. Sin embargo, nosotros como seres humanos tomamos la decisión si nos obstinamos por desobedecer la voluntad de Dios o simplemente nos sometemos a esa voluntad y la obra del Espíritu Santo empieza a transformarnos, empieza a restaurarnos, ¿cierto? Entonces, en esencia esa es la esperanza que tenemos nosotros, que sea Dios el que nos salve y que nos ayude a tener un carácter amoldado al plan que tiene el trazado para la eternidad. Amén, amén. Bueno, qué bueno. Y ya para ir concluyendo, porque el tiempo se nos fue, bueno, hemos visto entonces que el regreso de Jesús es una promesa segura, es palabra fidedigna. Amén. Que viene Amén. con señales claras, que como decía el pastor Wilmar, es un evento glorioso que constituye nuestra mayor esperanza como cristianos, como creyentes. Y bueno, yo quisiera en este instante un minutico para cada uno, pastor y don Ciro, palabras finales para que podamos despedir este programa, que sin duda alguna es uno de los mejores programas que hemos hecho, porque hemos hablado de lo que realmente importa en esta humanidad, es el regreso del Señor Jesucristo. Así que, pastor William, palabritas finales, minutico, cortico, porque se nos fue el tiempo. Listo, el regreso de Jesucristo está cerca, muy cerca. Debemos prepararnos, entregar nuestra vida a Él, y me hace recordar una expresión muy clara del hermano Carlos Barajas, donde me decía, un saludo especial al que está en Barbosa, me decía: pastor, es que hay que motivar a la gente a que entregue su vida a Jesús lo más pronto posible, porque no sabemos cuándo podemos llegar a morir, a fallecer. Entonces, vivir cada día con la esperanza de verle regresar pronto. Así es. Hermano Ciro, palabras finales. Dios le decía a Juan, escriba, estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. ¿Sí? Entonces él le decía, yo voy a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Y el Señor tiene una promesa para cada uno de nosotros. Él tiene esa esperanza. Él quiere colocar en nosotros esa esperanza de que nos va a compartir ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Amén. O sea, no perdamos de vista, no perdamos el camino, no perdamos el rumbo, no nos dejemos intimidar por el enemigo, sino que pidámosle al Señor el valor y la fortaleza de cumplir su voluntad. Que el Señor nos acompañe. Así es. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado ya a la parte final. A ustedes, queridos PPL, pues gracias por estar con nosotros. No nos podemos despedir sin antes orar, y yo voy a concluir acá con una oración y luego nuestro pastor va a darnos lo que es la bendición sacerdotal.
Así que acompáñenos allí en una actitud de reverencia, de oración para comunicarnos con el Padre. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este programa interesante, sin duda alguna apasionante, al hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un hecho que ocurrirá y será visible, será audible y que será la mayor esperanza para aquellos que hemos creído, pero también será, como dice la palabra, el día del lloro y el crujir de dientes para aquellos que no creyeron en la promesa del advenimiento. Permite, Padre Celestial, que podamos abrir nuestro corazón para que el regreso del Señor Jesús, que es inminente, que aunque no sabemos cuándo ocurrirá, estamos seguros de que pronto ese acontecimiento, el más grande de la historia, ocurrirá. Amén. Y la pregunta es, Señor, ¿dónde estaremos? ¿De qué bando estaremos? ¿En el bando de los que resucitarán primero o en el bando de los que se negaron y que nunca aceptaron? Permite, Señor, que puedas bendecir también a aquellos PPLs que están escuchando ahorita, que tal vez es la primera vez que oyen, para que tú les guardes y les bendigas. Y también a nuestro público habitual que siempre está conectado con nosotros. Bendice al hermano Ciro, que ha sacado tiempo para estar con nosotros. Sabemos que es un hombre ocupado. Bendice sus entradas, sus salidas, y que él pueda ser también acreedor de tu misericordia. Igual el pastor Wilmar, por estar aquí y tener las riendas de producción de este programa. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, pastor, por favor, la bendición sacerdotal. Bueno, queridos oyentes, es mi deseo fiel que esta promesa sea cumplida en cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, números 6, 24 al 26. Queridos oyentes, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en un próximo Libres en Cristo. Dios les guarde. Amén. Amén.